bueno, un pequeño problema. Entonces, bueno, se reprogramó para hoy, pero es la única vez, espero, que haya esta reprogramación. Nuestros días de asesorías van a seguir siendo los viernes a las 8. ¿Ok? Entonces, en esta clase, el PPT que les voy a presentar es una fusión de sus prácticas, me parece, y de también los textos de seminarios que he estado viendo, que he estado leyendo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Por esta vez tengo problemas con lo que es la conexión, entonces no voy a poder prender mi cámara. Y bueno, disculpas del caso, las disculpas del caso para ustedes. Ok, ¿me confirman si se ve, por favor? Sí se ve. Ya, listo, muchas gracias. Ok, entonces, reiterando los saludos, chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el oxígeno. Me parece que esa es la clase que nos faltaba porque nos adelantamos con que es lo que es nitrógeno y azufre, me avisaron. Nadie me avisó que me había salteado el tema del oxígeno, no sé cómo se me pasó, si ahí estaba en la guía que era el tema número 4. Pero bueno, la clase, por lo menos la clase del nitrógeno y el azufre, me parece, ¿sí? Que bueno, ya lo tienen, entonces ya estarán preparados para sus teorías del lunes, si no me equivoco. Ok, entonces esta clase, por esta vez, bueno, del oxígeno va a ser un poco más como de refuerzo, porque si bien tengo entendido, la teoría del oxígeno ya la hicieron. Sin embargo, su seminario todavía no. Que alguien me confirme, por favor. Su seminario recién esta semana del oxígeno. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo que es el oxígeno. Bien, ¿cómo se da el oxígeno? Se da gracias a lo que es el carbono y el helio mediante la fusión nuclear, es lo que da el oxígeno. Aquí puse un pequeño dibujito de lo que es la disnea, que sería la dificultad para respirar o para en este caso respirar y adquirir pues oxígeno, ¿no? Ahora vamos a ver los antecedentes de en qué momento aparece, digamos que el oxígeno como una fuente de vida, que es para nosotros el oxígeno una fuente de vida. Tenemos que remontarnos en la historia hacia el periodo paleoproterozoico, donde se da la gran oxidación. Ahora, ¿alguien sabe en qué consiste la gran oxidación? ¿En qué consistió? ¿Quiénes lo hicieron o algo? Me imagino que sí, ya vieron su teoría. A ver, ¿alguien me puede dar una idea? A ver, si no pregunto, ¿ah? Pregunto, a ver. Eh, eh, em, Anneli, buenas noches. ¿Qué me podrías decir sobre la gran oxidación? Anneli, ¿estás con nosotros? A ver, espera, ¿qué me dice? Creo que me escribió al chat. Ah, ya, listo. Ya, no, no hay problema. Por el chat, si no, dime alguna, no sé, alguna palabra, alguna frase que se te venga a la mente cuando te digo la gran oxidación. Cambio, ok, sí. mm, es un poco más, sí, más o menos. Cambio medioambiental puede ser una terminología para lo que es la gran oxidación. Es un poco ambiguo, pero sí puede ser. Entonces, en sí, la gran oxidación es el proceso
mediante el cual nuestra atmósfera, podría decir cómo la conocemos, pero en realidad no, porque ahora pues está bastante deteriorada por lo que es la contaminación ambiental. Entonces, la atmósfera, digamos que en las primeras etapas, es como que es la forma en la que se formó la atmósfera hace 2,4 millones de años. Y debido a que, bueno, estas bacterias que ven acá se llaman las cianobacterias, que empezaron a hacer una especie de fotosíntesis primitiva. Y bueno, resulta que a ellas no les sirve mucho lo que es el oxígeno para su metabolismo. Entonces, al no utilizarlo, lo empezaron a botar hacia, pues, hacia el aire, hacia el ambiente, lo que generó como lo que hoy conocemos como la atmósfera. Y bueno, consiste en tomar energía del sol y usarla para fabricar dióxido de carbono, lo que sería CO2. Aquí está. ¿Cómo se creó la atmósfera? Acá está la primera etapa en la atmósfera primitiva formada con los gases emitidos por actividad geológica hace 4,5 millones de años. La segunda etapa es donde el vapor de agua se condensó y formó los océanos, el CO2 hizo reacción con las rocas de la corteza terrestre y al disolverse en los mares generó el agua salada. Uy, no sé por qué los antecedentes se bajaron. A ver, listo. Luego, en la tercera etapa, que es exactamente la que llamamos lo que es las cianobacterias, recién donde se aparecen la gran oxidación, hace 3,5. Bueno, acá lo ponen hace 3,5. En realidad los periodos varían. Lo que vamos a tomar nosotros como referencia son los 2,4 millones de años, porque es lo que aparece en su PPT y es la fecha que nosotros manejamos aquí. ¿Ok? Entonces, esta fecha de acá, bueno, ignórela. Aparecen bacterias y algas capaces de realizar la fotosíntesis, es decir, de producir oxígeno, que serían las cianobacterias. Y bueno, la cuarta etapa, que es con el tiempo, se formó una atmósfera muy similar a la que habitamos hoy, en la que aparecieron organismos capaces de utilizar el oxígeno para producir energía. Ahora, ¿se acuerdan que lo que es el nitrógeno, yo les hablé de lo que son los rayos y por qué se volvía un poco azul cuando caía en la Tierra? Bueno, acá también interviene lo que es el oxígeno, puesto que debido a estos cambios energéticos o a estas reacciones que se le podrían llamar, se genera lo que es el ozono que está por aquí, que es uno de los alótropos del hidrógeno, perdón, del oxígeno que veremos más adelante. Entonces, el ozono también interviene en lo que es la coloración de, de los rayos. Bueno, vamos a empezar con las generalidades de lo que es el oxígeno. En primera instancia tenemos que, voy a poner esto un poquito más para acá, ya. El oxígeno, que su símbolo es O, su porcentaje en el cuerpo es de 65%. Esto, recordemos que es como, digamos, así como masa, porque su porcentaje atómico es muy diferente, como se puede apreciar acá, que sería el 24%. Y eso también pasaría haciendo una, digamos que una comparación con lo que es el hidrógeno, en donde se ejemplifica muchísimo más, y creo que ya lo expliqué en asesorías anteriores, la diferencia entre el porcentaje en masa y el porcentaje en átomos. Por ejemplo, en átomos, el hidrógeno es 62%. ¿Por qué? Porque el 70% de nuestro cuerpo es agua y ahí está presente mucho el hidrógeno. En cambio, el porcentaje en el cuerpo es de 9,5 porque el átomo en sí no ocupa mucho, digamos, no tiene mucho peso, ¿sí? Y por eso el oxígeno, por eso en la cuestión del elemento del oxígeno hay esa diferencia, ¿ok? Entonces, el oxígeno en la Tierra es el elemento más abundante por masa en la litosfera, representando el 46%. En el aire, el 21%, en el océano, el 89%, todo esto es en masa, recordemos, es 25% de la biosfera y 65% del cuerpo humano. Y bueno, para un poquito ya dar unos conceptos, la respiración, que es donde nosotros utilizamos el oxígeno, lo que es vital para nosotros, es la transferencia de electrones a nivel mitocondrial. Que eso ya lo tocaremos más adelante, pero eso es como un pequeño spoiler.
de lo que vamos a ir viendo en las próximas diapositivas. Entonces, como se puede ejemplificar aquí, el oxígeno es realmente importante para, bueno, para el metabolismo. Tienen sí distintas funciones que las iremos tocando más adelante, pero quiero dejar muy en claro esto, pues por ello es uno de los elementos que fue elegido para la vida. Bien, a ver. Bien, ahora vamos un poquito con su historia. Un dato curioso que les quiero mencionar es que al inicio, o bueno, muchos autores o muchos libros estipulan que Joseph Priestley, este señor de acá, bueno, este químico, fue el que descubrió el oxígeno. No obstante, años atrás, y esto no se le considera tanto, me imagino, no logré encontrar mucha información acerca de por qué el descubrimiento del oxígeno se le da como a Joseph Priestley y no a Wilhelm Scheele, que es quien en realidad descubrió el oxígeno, pero me imagino que es porque en esos tiempos no había lo que es pues el celular, ni las redes sociales, ni nada. Entonces, si alguno de nosotros descubre, no sé, en un día por el bosque un nuevo tipo de hongo o un nuevo tipo del insecto, con que suba una foto en su Instagram o un reel, no sé, o cualquier publicación, se podría viralizar y ya lo tomarían como que tú eres el descubridor de esta nueva especie, ¿no? Sin embargo, acá debían redactar lo que es una carta con cuál es el procedimiento, sus antecedentes, de por qué cree que lo que ha descubierto es algo nuevo y un sinfín de cosas que debía redactar y encima enviar a, digamos, a una cierta institución que se encargaba de regular esos parámetros, ¿no? Entonces, digamos que ese trayecto del correo duraba meses. Entonces, esa cartita estaba viajando meses, 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 y yo me imagino que es por eso que se le estipula más el descubrimiento a Joseph Priestley en vez de a Carl Wilhelm. Y eso también pasó en lo que es el invento de la bombilla. Generalmente se le da como creador, como descubridor, como creador, mejor dicho, vamos a utilizar correctamente los términos, a Nikola Tesla. Sin embargo, fue otro el que descubrió la bombilla, que ahorita mismo no me acuerdo. Y bueno, ese es el punto, ¿no? Que se lo da a Nikola Tesla porque me parece, o me estoy confundiendo con otro caso, pero me parece, si no, luego ya lo especifico un poco más, hubo una confusión con lo que son las cartas y bueno, que al final fue como un conflicto bastante raro. Y bueno, entre los dos descubridores, bueno, los dos creadores de la bombilla. Y bueno, a lo que quiero llegar con todo esto es que posiblemente puede ser por eso, que incluso los años de diferencia no son muy, digamos que no son cercanos, pero puede ser por lo que es el correo. Bueno, entonces, volviendo al tema. Carl Wilhelm Scheele lo aisló entre 1771 y 1772, calentando distintas sustancias que lo dejaban en libertad con facilidad. Años más tarde, en 1774, Joseph Priestley nos plantea que el aire no es una sustancia elemental, sino una composición. Y acá es el inciso que les mencionaba, es el primero en declarar el oxígeno. Entonces, es por ello, asimismo, que se lo da el reconocimiento. Pero él no fue quien, digamos, lo aisló ni quien lo redescubrió, ¿no? Porque el oxígeno ya era algo que siempre ha estado en nuestro entorno, entonces sería un redescubrimiento. Por otro lado, Lavoisier, el padre de la química, es el que le pone nombre, oxigenus, oxi de oxidar y genus de generador, es decir, generador de óxido o, bueno, generador de óxido. Sí. Bien, ahora vamos a hablar de los alótropos. Tenemos tres: el dioxígeno u oxígeno molecular, el ozono, el O3, y el tetraoxígeno o el O4. El dioxígeno u oxígeno molecular es el más beneficioso y constituye casi el 20% de la atmósfera de la Tierra. Está formado a partir del doble enlace entre dos átomos de hidrógeno.
perdón, de oxígeno. Aquí en esta pequeña imagen que les coloqué acá se puede ver claramente cómo dos oxígenos pasan a ser un dioxígeno, o bueno, un oxígeno molecular que es un O2. Aquí en el ozono, bueno, el ozono O3, que es altamente resonante y tiene las características de deslocalización, que es pues la resonancia como tal. ¿Alguno se acuerda qué era la resonancia? Que lo tocamos en las primeras clases. Si no, para volver a explicar un pequeño inciso. A ver, chicos, si me escriben por el chat o participan. Si encienden su micro sería genial, pero escriben, no hay problema si escriben por el chat, para dejar en claro esto. La descolocalización de los electrones. Ajá, ya. Sí, o sea, lo mismo que está aquí, sí. Pero yo me refería a algo más específico, pero sí, o sea, sí está bien. ¿Qué entendemos por deslocalización? Es que un electrón, por ponerlo de una manera un poco tosca, es un electrón que está haciendo mayor trabajo del que debería ser. Por ejemplo, a ver, vamos aquí. Justo en este, digamos, perdón, en este alótropo vamos a hacer el ejemplo para que un poquito se entienda y un poquito refresquemos la memoria, porque la memoria es frágil, nos podemos olvidar. Entonces, digamos acá tenemos un electrón, digamos, estoy diciendo que acá hay un electrón porque son átomos, acá hay otro electrón y acá hay otro electrón. Para que haya una estabilidad entre los enlaces, este electrón, bueno, perdón, electrones, este átomo, sí está bien, este átomo debe ir pasando de aquí a allá, de aquí a allá. Deslocalización eso sería más que todo la deslocalización, que que uno de ellos trabaje más que los demás, porque necesita generar esa estabilidad en los enlaces. Eso es la deslocalización. Bien, el ozono tiene color y pues también tiene olor, eso es lo que lo diferencia del dioxígeno u oxígeno molecular. Y bueno, por último tenemos al tetraoxígeno, que es el O4, que tiene una corta existencia y usualmente no. Recientemente se está siendo usado, está siendo usado como combustible para cohetes. Por cierto, no encontré más datos acerca de en qué otras situaciones se utiliza el tetraoxígeno, pues como se ve es corta existencia. Entonces, lo más relevante que encontré fue que ha sido usado como combustible para cohetes o se está siendo estudiado para usarlo de esta manera. Ahora, los isótopos del oxígeno tenemos entre ellos de 13, 14, 15, 19 y 20. Recordemos que estos son las variaciones de lo que son los neutrones. Son isótopos radiactivos de oxígeno. Aquí está, las variaciones de los neutrones. Y bueno, eso sería todo por los isótopos. Estas son las reacciones o el ciclo de vida del oxígeno, también llamado. Tenemos primero a la fotodisociación, que consiste en 2H2O, que sería 2H2O más los rayos ultravioleta, que nos da el 2H2 más O2. ¿No? Acá hay, la fotodisociación es cuando pasa, bueno, como se puede ejemplificar aquí, como el mismo nombre lo dice, un fotón ayuda o interviene, digamos que corta un átomo y lo disocia, es decir, lo divide, como se puede ver aquí. En este caso es la fotodisociación del oxígeno. ¿Ven cómo el fotón va a separar a dos átomos de oxígeno? Bien, es eso. Por otro lado tenemos la fotólisis, que consiste, bueno, aquí tenemos la fotólisis del agua. Bueno, acá sería en realidad la hidrólisis. Del agua pasa a un medio de O2 más 2H más 2 electrones librados. Y bueno, en este caso tenemos O2 más los rayos ultravioleta nos dan oxígeno más oxígeno. O también tenemos que oxígeno más oxígeno 2 o el oxígeno orgánico, tenemos el ozono.
En número 3 tenemos la fotosíntesis, que sería CO2 más H2O, agua, más luz, nos da el C6H, bueno, nos da seis carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, más 2 oxígenos orgánicos. Y bueno, tenemos la respiración aeróbica, la que está aquí, que nos da, se ejecuta con 6 carbonos, 2 hidrógenos, 6 oxígenos, más, acá serían 12 oxígenos, y nos da como resultado la energía de 6 moléculas de agua y, bueno, 6 moléculas de CO2. Por otro lado, y por último, tenemos la combustión, que se ejecuta con C3H8, o bueno, 8 hidrógenos, más oxígeno, más un oxígeno orgánico, nos da un CO2, un agua y energía. En este caso, esto es una reacción de combustión completa. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre combustión completa y combustión incompleta en las reacciones? Bueno, en los resultados. Bien, básicamente, la diferencia entre una combustión completa y una combustión incompleta es que en la completa en vez te da CO2, sin embargo, en la incompleta en vez de darte dióxido te da monóxido, ¿sí? O sea, te daría solo CO2. Esa es la diferencia. De seguro en sus prácticas sí van a hacer o sí hicieron ejercicios de esa manera. Entonces, ya para que lo tengan claro. Ahora, algo que yo quería recalcar es que he estado leyendo las reacciones de como 6 carbonos a 12 hidrógenos para que bueno, alguien me diga o alguien sabe cuál es este compuesto, el C6H12O6, La glucosa. glucosa, ya, correcto. Muy bien, ya, eso nomás. Sí, quería que se dieran cuenta. Ya. Si no pregunto, no se dan cuenta. Ahora, procesos complementarios. En todos los procesos que les mencioné, quiero destacar dos. Lo que es la respiración aeróbica, que es donde se utiliza el oxígeno para extraer energía de la glucosa, como lo vimos en la anterior diapositiva, y la fotosíntesis, que es conversión de materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía que aporta el sol. ¿Alguien me puede decir por qué son procesos complementarios? ¿Por qué se les dice que son procesos complementarios? Porque sin uno no existiría el otro. Ya, muy bien, Kevin. Sí, exactamente. Porque en el caso de la respiración aeróbica, su producto es lo que inicia la fotosíntesis. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo justo acá. Lo voy a tocar muy por encima porque estos ya son conceptos que se profundizan en lo que es bioquímica, me parece. Entonces, solo es como para que lo tengan en cuenta. En el proceso de la glicólisis interviene lo que es el ATP y la NADH. Este se da generalmente porque la glucosa como tal no puede entrar a lo que es, em, no puede, a ver, ¿cómo lo explico de una manera mucho más sencilla? Ya. Mm, mm, ya. Primero, vamos a estipular dónde se da la glucólisis. Bueno, sí, ¿dónde se da la glucólisis, chicos? ¿Alguien? Ya. La glucólisis se da en el citoplasma celular, ¿sí? Consiste en una serie de 10 reacciones y cada una de ellas es catalizada por una enzima determinada, ¿sí? Entonces, hasta ahí tenemos que
Bueno, la glucólisis se ejecuta en el citoplasma. ¿Por qué? Porque una molécula de glucosa como tal es muy grande para que atraviese lo que es para que digamos, atraviese la membrana como tal, ¿no? Entonces lo que se hace es descomponerla. Descomponerla. Bueno, es para que atraviese, para que llegue hacia la, la mitocondria. Para que entre a la mitocondria, la glucosa es como muy grande, ¿ya? Pongámoslo así. Entonces necesita descomponerse en piruvatos. Eso es lo que sucede, ¿ya? Entonces, la glucólisis lo que nos da son dos piruvatos, dos NADH, dos ATP, dos hidrógenos y dos moléculas de agua. Bien, entonces, para iniciar lo que es la fotosíntesis en la fase lumínica y luego pues lo que viene a ser la fase oscura, necesitamos tanto del ATP como del NADPH. Es aquí donde se puede ver que son procesos complementarios. Si la glucólisis no hubiera dado como resultado el NADH o el ATP, no tendríamos lo que es la fotosíntesis como tal. No podría iniciarse de manera correcta. ¿Sí? ¿Hasta ahí se me entendió? Lo hice muy, muy sencillo, no sé si quieran que profundice en eso. ¿Sí se entendió? Ya, eso espero, eso espero. Entonces, técnicamente esos son procesos complementarios. Ahora, aquí es un pequeño inciso que les tenía que recalcar, que ya lo fui tocando en la segunda, tercera diapositiva, si no me equivoco, la diferencia entre respiración y ventilación. A simple vista uno puede creer que son lo mismo porque lo que se le viene a la mente, por lo menos a mí al inicio lo que se me venía a la mente era lo mismo, a una persona inhalando aire. Para mí para mí eso era la respiración y la ventilación. Sin embargo, luego se da a entender, bueno, luego, yéndonos a los conceptos, son muy distintos, muy, muy distintos. La respiración es la transferencia de electrones a nivel mitocondrial para obtención de energía celular. Es por ello que nosotros nos decimos ventilación celular. Ustedes buscan en Google, en cualquier lado, no existe lo que es la ventilación celular, sino lo que es la respiración celular, porque como tal, eso se da en la mitocondria. Por otro lado, tenemos la ventilación, que es un proceso mecánico que implica el intercambio de gases como lo que sucede en nuestros alvéolos y los capilares. ¿Cómo se llamaba ese proceso, chicos? ¿Hematosis o homeostasis? ¿Cuál de los dos era? ¿Hematosis o homeostasis? Bien, era hematosis. Lo pregunto porque generalmente hay una confusión, o a mí me pasaba las primeras veces, en los términos de hematosis y homeostasis que fonéticamente suenan son similares, ¿no? Entonces, por ello mismo quería hacer la aclaración. Ahora, vamos con lo que es redox, las reacciones redox. ¿De qué está compuesto? Por un agente, no sé por qué acá dice agente, pero es un agente oxidante y un agente, la ventilación se columna, y un agente reductor. Es aquí, en estas reacciones generalmente, ¿por qué digo que hay un agente oxidante y un agente reductor? Es porque uno de los dos compuestos gana electrones y el otro los pierde. Por ejemplo, aquí en la tabla periódica, y hablando del oxígeno, hay cuidado sus micros, ahí escucho vocecitas. El oxígeno, justo lo tenemos acá, su
su potencial redox, ¿cómo le podríamos llamar? Sí, justo se me fue el nombre. Electronegatividad no era. Bueno, a ver, su número, a ver, justo aquí. Ah, ya, su número de oxidación es justo, aquí está. Su número de oxidación es el -2. ¿Por qué? Porque se encuentra el grupo número 16. Y como nosotros sabemos, para que un elemento esté estable necesita llegar al 8. Él solo tiene 6 electrones, 6, claro, tiene 6. Le faltaría 2 electrones, es decir, necesita ganar 2 más. Y si gana 2 electrones, recordemos que el electrón tiene carga negativa, vendría siendo, llegaría más, digamos, más cargas negativas a lo que es el elemento. Por ende, su número de oxidación sería -2. Ahora, vayamos con lo que es el potencial redox, que es la tendencia a reducir u oxidar a otros elementos químicos. Eso es lo que sería el potencial redox. Bien, acá les dejé unos cuantos ejercicios de balanceo básicos del método redox, que me imagino que lo debieron estar tomando en práctica. Entonces, les voy a dar unos, no sé, unos 5 minutos, 5 minutos para que hagan el primer ejercicio por lo menos y ya los otros dos yo les explico. Sí, necesito que me hallen cuál es el agente reductor y cuál es el agente oxidante. ¿Sí? Entonces les doy unos 5 minutos. No, ¿saben qué? 7 minutos, ¿sí? Porque a veces puede ser un poquito complicado con lo que es los números de oxidación. Ahí ya les spoileé un poquito.
Ya, chicos, vamos a pasar a resolverlo. Entonces, por lo menos el primero. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Ya, perfecto. Entonces, lo primero que se tiene que hacer para resolver una ecuación, bueno, un problema de balanceo de redox es hallar los números de oxidación de cada uno de los compuestos. ¿Sí? Necesito que me presten atención porque a veces se pierden muy fácil en lo que es el redox, porque sí es un poquito como que complicado, o más que complicado, tiene muchos pasos a seguir para hacerlo bien. ¿Ya? Entonces, como sabemos, un compuesto así solito, vamos a recordar, es cero, ¿ya? Siempre tiene que darte cero la suma o resta de los compuestos, ¿ya? Bueno, de los compuestos o de los elementos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Los números de oxidación que siempre debemos tener en la cabecita es que el oxígeno es -2, siempre, -2, ay, sí se ve, ya. Vamos a agrandarlo un poquito. Ya, aquí, -2 y el hidrógeno es +1. Hay algunos casos, he visto en algunos problemas, que lo pueden poner -1, pero eso ya son casos muy, digamos, muy específicos, pero vamos a quedarnos con que es +1, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es trabajar con los elementos de oxidación, con los elementos que conocen su número de oxidación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro -2. Luego acá tenemos otro -2, otro -2 y acá tenemos otro -2, justo aquí, -2 y aquí tendríamos +1. Por ejemplo, acá hay un buen ejemplo de cómo tiene que ser un buen balanceo de números de oxidación. Entonces, por ejemplo, acá tu hidrógeno vale +1, pero tenemos dos hidrógenos. Entonces, en sí tendríamos +2. +2 menos 2 te da 0, es decir, anulado. Es decir, eh, ergo está bien. Está bien distribuido los números de oxidación. ¿Sí? Entonces, lo siguiente generalmente te lo dan más sencillito. Yo elegí este problema un poquito más complicado, pero ya generalmente te lo dan. Entonces, K tiene número de oxidación +1 en lo que es este problemita. Magnesio tendría, no sé por qué acá la N está, pero es magnesio, no, manganeso, tendría 7, +7. Entonces, si tú pones -2 por 4 te da -8, +7 +1 te da lo que es +8. Entonces, anulado. Está bien balanceado. ¿Sí? Aquí generalmente en su tablita, mira, los más fáciles de recordar son los que son el periodo 1A, que es acá, que sería litio, sodio, potasio, que siempre van a tener más o menos 1. Es por ello que yo pongo acá acá, que el potasio tiene +1. Es su único número de oxidación. Muchos otros elementos tienen -1, +1, +2, más, menos, 1, 2, así. Pero el potasio en los grupos del primero y el segundo siempre es +2. ¿Sí? Siempre 1 y 2 es +1 y +2, respectivamente. Entonces, si se aprenden esas dos columnas, casi todos los ejercicios de balanceo redox, están resueltos. ¿Ya? Entonces, sigamos con los que hasta ahorita conocemos, que tendríamos el oxígeno, el hidrógeno y también el potasio. Sabemos que potasio es +1 y que acá tendríamos. Acá, por ejemplo, ese es un buen compuesto. Tenemos que el oxígeno es -4, ¿sí? Acá el manganeso lo pusimos como que tiene +7, su número de oxidación es +7. Sin embargo, aquí ya no puede ser +7 porque no habría un buen balance, no se anularían los números de oxidación. Acá que tenemos es -4. Solo tenemos uno, entonces en este caso, su número de oxidación es +4. ¿Sí? De esta manera se anularía y tendríamos 0. Es decir, que ya encontramos nuestro primer elemento. Hasta ahorita no sabemos si es agente reductor o agente oxidante. Solo sabemos
que hubo un cambio de números de oxidación. Entonces, ustedes en este caso van a poner magnesio de más 7 se fue a más 4, ¿no? Ya, ustedes chicos, ¿qué dicen? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió. Ya, perdió. ¿Qué otro? ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué alguien más? ¿Ha perdido? Ya. ¿Seguros? ¿Seguros, seguros? Ya, lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Vamos a seguir con los demás. Ya llenamos. Bueno, acá hay otro potasio. Lo vamos a poner más 1. Ahorita lo resolvemos su duda. Más 1, más 1. Aquí este cloro, si el potasio es más 1, tendríamos que este cloro de aquí, este de acá, al que estoy señalando, es menos 1. Ahora, aquí, en este caso, acá también tenemos más 1, perdón, menos 1 el cloro. Sí, menos 1 el cloro. O sea, el cloro no ha cambiado. A ver, acá tenemos, voy a hacer de una vez los cálculos, menos 6. Aquí tenemos 2 potasios, es decir que tenemos más 2. Menos 6 más 2, ¿qué nos da? Menos 4. Es decir que aquí nos falta un 4 para igualar, bueno, para como que anular todos los números de oxidación. Entonces, aquí nuestro azufre sería más 4. Ahora, vamos a ver el azufre del otro lado. Aquí tenemos, del otro lado, desde acá, ¿sí? Aquí tenemos menos 8. Aquí tenemos más 2. ¿Qué le falta acá? 6. Entonces, aquí tu azufre es más 6. 6, 7, 8, anulado. Aquí, bueno, ya tenemos todos los números de oxidación. Entonces, ¿cuál es el otro elemento que ha cambiado? El azufre. Venimos de nuevo, acá abajito, azufre. Ups. Azufre pasó de más 4 a, ¿cuánto pasó el azufre? A más 6, azufre más 6. ¿Ganó o perdió? Chicos, ¿ganó o perdió? Se borró. A ver, espera. Un segundito. Ya, este era más 7, ¿no? 7 perdió, ya. ¿Qué más? Perdió. ¿Quién dijo perdió? A ver, ahorita no puedo ver el chat. Creo que Diego. Diego me dijo que perdió. Ya, muy bien. Perdió. Y ahora ustedes me dicen, ¿por qué perdió? Si acá tiene más 4 y acá tiene más 6. ¿No debería haber ganado electrones en vez de perderlos? Bien, entonces, eso es justo lo que voy a pasar a explicar. De 4 y 6, ¿cuántos electrones tenemos? ¿No? 2 electrones. Acá, 2 electrones negativos. Recordemos que son negativos. Y yo les mencioné en lo que es cuando les explicaba anión y catión, que cuando uno gana electrones, que estos que tienen carga